Buenos días, Humash, para el día domingo, Parashat Tazria. Parashat Tazria. Este Parashá nos va a introducir o vamos a profundizar con un concepto que veníamos desarrollando aquí, que es la idea de pureza y impureza. Y vale la pena una pequeña introducción. Nosotros podemos observar y ver y apreciar lo tangible. Lo que vemos para nosotros existe. Lo que no vemos no existe o no creemos, es difícil creer. Pero es fascinante de ver cómo la Torá trata como un mundo invisible que no vemos, un mundo espiritual, un mundo como algo real, y es algo real. Todo el concepto de tumá vetahara, impureza y pureza, es una realidad que existe en nuestro mundo y en nuestro ambiente. Solo que Dios hizo de que todo esto fuese invisible, por lo menos para la mayoría de las personas que no podemos verlo. Y por ende es un acto de fe, de creer, de entender, de que es mucho más allá de lo que nosotros vemos. Hay toda una realidad a nuestro alrededor. Y las leyes de pureza e impureza responden a esa realidad. Por eso esto es como un chok, es un decreto divino, ya que nosotros no lo observamos. Y capaz cuando escuchamos estas leyes, nos parece difícil de entender, pero es muy importante resaltar que cuando hablamos de pureza e impureza, no estamos hablando de algo limpio o algo sucio. Porque muchas veces así es que nosotros asociamos. Cuando escuchamos que algo es impuro, nos suena como que si estuviera sucio. No es así, es totalmente otro concepto. No es nada ni similar a sucio en el sentido físico. Es algo totalmente espiritual. Y en realidad los korbanot en gran parte también responden a ese mundo de la pureza y impureza. Porque en realidad ¿quién ofrece un korban? El que siente que hizo algo, o sea, negativo, pero no se ensució físicamente, pero espiritualmente requiere, digamos, de un proceso en donde se va a volverse puro otra vez. Y por eso es importante entender, ya que es una realidad, hay diferentes tipos de impureza. Como vimos la semana pasada, vimos de que hay las impurezas que vienen por el contacto con ciertos animales o un cuerpo, un cadáver, que esto es una impureza que limita a la persona en qué parte del templo puede ingresar, qué puede comer, o sea, si puede comer de los korbanot o no. Después hay una impureza que ocurre de comer lo que no deberíamos comer, que eso es otro tipo de impureza. No limita a la persona donde puede entrar o no entrar, pero es algo como que afecta su sensibilidad espiritual. Entonces aquí vamos a profundizar un poco más en este tema. Y la Torá en Parashat Tazria empieza con la ley de una mujer que da a luz. Y por dar a luz hay un proceso en donde ella se impurifica y se tiene que purificar. Y esto es el tema con que empieza Parashat Tazria. Vayedaber Hashem el Moshe leimor. Y Hashem habló a Moshe para decir, Daber el Bnei Israel leimor, habla a los hijos de Israel para decir,
Isha ki tazria v'yolda zachar, cuando una mujer conciba y dé a luz a un varón, ותמה שבעת ימים, כי מי נידת דבota titma. Será impura durante un periodo de 7 días, como durante los días de su flujo menstrual será impura. ¿Qué quiere decir esto? La ley de la Torah es que cuando una mujer tiene su periodo, entonces hay un proceso medio el cual se tiene que purificarse otra vez. Básicamente ella espera el tiempo de que dura el periodo, después 7 días, y después ella va al mikve. Esto es, inclusive, hoy en día, así es. Las leyes son muy detalladas, entonces no hay que estudiarlas para saber exactamente cómo cumplir estas leyes, pero es un proceso que cada vez que la mujer tiene un periodo, entonces hay un proceso donde tiene que esperar y después va al mikve. Entonces, ese tipo de impureza, esa clase de impureza se llama, eso es tumat nida. Es la impureza de una mujer que está de nida, que está en su momento, digamos, de impureza, de su periodo. Entonces, la Torah dice, cuando nace un varón, automáticamente, entonces tiene que esperar 7 días y durante estos 7 días tiene ese mismo, digamos, estatus que tuviera todos los meses cuando le llega su periodo. Ahora, esto es verdad si fue un aborto, o sea que eso es verdad si es un niño que nació, digamos, muerto, lo aleino, o si nació sano. En cualquier caso, si es un varón, e inclusive si fuese el caso que no sangró, hay que esperar estos 7 días y tiene ese estatus. Dice la Torah, y uvayom hashmini yimol besar arlato. Mete la ley del Brit Milá, el 8º día. Entonces ella tiene, tiene que hacer, el niño tiene que recibir su circuncisión. Hay que circuncidar el niño en el 8º día. Ella, después de estos 7 días, ella se mete en la mikve y con meterse en la mikve después de 7 días, ya se quita un nivel, una parte de su impureza. Se quita, pero hay otra parte que todavía queda durante un tiempo, como vamos a ver. En otras palabras, hay 2 impurezas presentes cuando nace. Uno es la normal, que es de tumat nida, la impureza de todos los meses, que dura 7 días. Entonces, después de 7 días, ella se mete en el mikve y eso se quita. Pero ahora vamos a ver que hay una impureza que queda con ella, que por esa impureza ella no puede ingresar en el área del templo y no puede comer, digamos, ciertas comidas sagradas. Por ejemplo, si es la esposa de un Cohen, no puede comer la comida especial, la terumá, durante este tiempo hasta que termina a quitar este segundo nivel de impureza. ¿Cuánto tiempo dura ese segundo nivel de impureza? Eso es lo que sigue la Torah diciendo, Ushloshim yom, Ushloshet yamim, durante 33 días, Teshev bidmei tahara. Entonces ella permanecerá en la sangre de purificación. Bechol kodesh lo tiga, no podrá tocar nada que sea sagrado. Ve'el hamikdash lo tavo, y no podrá entrar al santuario. Ad melot yemei tahara,
hasta que se completen los días de su purificación. Pero eso con las Que mujeres son... de Kohanim. ¿Ah? Las mujeres Kohanim. No, todas las mujeres. Todas las mujeres, pero yo usé el ejemplo de la mujer de Cohen porque ella come de la comida de Trumá, pero otra mujer tampoco puede estar en contacto con cosas sagradas porque se mantiene ese estatus durante 33 días, entonces un total de 40 días. Un total de 40 días, entonces cuando termina los 40 días, entonces ya ella está completamente pura otra vez. Dura entonces 40 días cuando es un varón. Ahora, es importante resaltar aquí que hoy en día ese segundo periodo de 33 días obviamente es solamente algo teórico y técnico porque no tenemos el templo y no tenemos esas comidas especiales que pudiese impurificarse porque no tenemos el templo. Entonces realmente, aunque la ley es eterna y existe y existirá cuando llega Mashiach, pero en práctica realmente esos 33 días no tienen, hoy en día, ahora, no tienen ningún, digamos, implicación práctica para la mujer que da a luz. ¿Okay? Entonces, que no se confunde con el periodo de, digamos, de espera después que uno da a luz hoy en día, que eso ya es otro tema. Pero esta es la ley de la Torah. Hay cuarentena también, desde que la mujer da a luz hasta... Es cuarentena, es algo similar, Rabino. Bueno, está 40 días. Sí. Dice la Torah, Ve'im nekeva teled, pero si da a luz a una mujer, Ve'tam'a shvu'ayim kenidata. Entonces, en vez de ser un periodo de 7 días, es un periodo de 14 días que tiene la primera impureza que es tumat nida. Son 14 días, y veshishim yom vesheshet yamim teshev al dmei tahora, y son 66 días el segundo nivel de impureza, durante el cual ella no puede comer ninguna o tocar nada sagrado, y ni puede ingresar en el área del templo. Entonces, el total para un varón son 40 días, 7 más 33, y el total para una mujer es 14 más 66, que son 80 días. Uvemelot yemei tahara leben o levat, y cuando termina el periodo, ya sea por un hijo o por una hija, o sea, los 40 días para el hijo o los 80 días para la mujer, Tavi keves ben shnato leolah, debe ofrecer un corbán de un cordero de un año como una ofrenda de ascensión, u ben yonah otor lechatat, y un palomino o un tórtolo en ofrenda de pecado, el petach o el moed el hakohen, en la entrada de la tienda de la cita al Cohen. Entonces ella tiene que ofrecer 2 korbanot, 2 sacrificios al terminar ese periodo, ese tiempo. Uno diría, ¿por qué tiene que ofrecer un sacrificio? ¿Qué hizo de malo? Hizo algo bien, Baruch Hashem, tiene un niño. Entonces, bueno, hay varias explicaciones. La más básica, ella está expiando todavía por el primer pecado de Javá, que hizo la primera mujer cuando pecó con el árbol de conocimiento. Entonces las mujeres, o sea, durante todas las generaciones, van haciendo esa expiación por ese pecado. ¿Ok? Después dice la Torah, V'hikrivó lefnei Hashem,
Entonces el Cohen lo ofrecerá delante del Eterno, vejiper aleja, y hará expiación por ella, vetahará mimkor dameja, y ella se volverá pura de la fuente de su sangre, zot torat hayoledet la zachar o la nekeva. Esta es la ley de la que dé a luz a un varón o a una mujer. Entonces la Torah, en resumen, nos dijo que cuando ella da a luz, si es un hombre, son 7 días, nos mete la mitzvah de Brit Milá, que es en el 8º día, pues 33 días, o si es una mujer, son 14 días más otros 66 días. Después ella ofrece sus 2 korbanot, un korban hatat y un korban olá, korban de pecado, un korban de ascenso, y después ella está completamente pura. Y la Torah termina este tema diciendo, Ve'im lo timtza yada, pero si ella no tiene los medios de Isé para poder comprar un cordero, Ve'lokha shtei torim o shnei benei yonah, entonces puede agarrar 2 palominos o 2 tórtolos, ¿sí? Echad olá ve'echad lechatat, uno servirá para su korban olá y otro sería para su korban chatat, vejiper aleha hakohen vetahera. Y el Cohen hará expiación por ella y ella se volverá pura. Ok, esto es el primer tema de la parashá. Ahora la Torah va a hablar de otro tema que es, digamos, el grueso de lo que es el resto de esta parashá y algo de la parashá de la semana que viene, que es una ley muy interesante que tampoco hoy en día, existe en la práctica, que es la ley de tzarat. Tzarat es muchas veces traducido como lepra, pero no es ninguna enfermedad que conocemos hoy en día, y de hecho, aunque se manifestaba en la piel de la persona, no era una enfermedad física. Era una enfermedad netamente espiritual. Y no había forma, ni médico, ni dermatólogo que te podía curar de esa enfermedad. Y la enfermedad venía principalmente a la persona por hablar lashon hara, por hablar mal de la gente, ser chismoso, o por el ego, por ser muy egoísta. Y podrían también ver otras causas de esto, pero eso podía aparecer en la casa de uno. Hoy en día uno puede tener una filtración, pero eso no es un castigo espiritual, ¿no? Pero había una especie, digamos, de mancha en la casa. Podía aparecer en la ropa de una persona y podía aparecer en la piel de la persona. Y la Torah dedica muchas detalles y leyes que son bastante complicadas de recordar todos los detalles, de explicarnos las diferentes formas que puede aparecer esta enfermedad espiritual llamado tzarat. Y así como vimos con el Mishkan, con el tabernáculo, la Torah entró en mucho detalle de cómo construirlo, ¿no? Y cómo es cada uno de los muebles y implementos del Mishkan. Y entonces, de cierta forma, aquí también va a entrar en detalle. Un poco difícil para nosotros comprender esto bien, ya que no es parte de nuestra realidad diaria. Pero es igual, esta sección de la Torah está hablando de un mundo invisible, pero aquí hasta que llegó de ser visible. Eso es lo interesante, porque normalmente el mundo de impurezas es algo que uno no ve. Como por ejemplo, cuando la mujer da a luz, no le pasa nada físicamente a ella.
espiritualmente pasa algo que ella tiene que hacer este proceso. Pero aquí hubo una manifestación de esta, digamos, enfermedad espiritual en físico, o sea, se podía ver. Y esto es el tema que vamos a empezar de hablar ahora. En la primera sección vamos a comenzar hablando de las lesiones que aparecen en la piel. Dice la Torah así: Vayidaber Hashem el Moshe ve'el Aharón leimor. Hashem habló a Moshe y a Aarón para decir: Adam ki yihye ve'or besaro. Si una persona tuviese en la piel de su carne, dice seet o zapajat o baheret, una mancha clara, una mancha blanquecina o una mancha brillante, vehaya beor besaro lenega tzarat, y se convirtiese en afección de tzarat, vehuva el Aharón HaKohen o el Achad mi banav HaKohanim, deberá ser traída a Aharón el Kohen o uno de sus hijos los Kohanim. Okay, aquí comienza describiendo cómo aparece esa lesión en la piel. Y da 3 diferentes nombres, pero en realidad es un poquito más detallado. Aquí, para poder seguir mejor, tenemos una lista, una tabla aquí de 5 diferentes tipos de manchas. Okay, tenemos una mancha blanca que es como de lana. Tenemos una mancha que es como la membrana de un huevo. Tenemos una mancha blanca de nieve, una mancha blanca de cal y una mancha teñida, o de cualquiera de estos 4, que está teñida con rayas rojas, pero no al punto que cambia el color a rojo. Ahí tienes. Entonces, en las leyes de Tzarat, las manchas van a aparecer algo así. Son, en breve, son diferentes grados de blanco, ¿ok? Pero en todos los casos tiene que ser blanco. Si cambia el color, ya eso no es Tzarat, como vamos a ver. Entonces, dice la Torah, si aparece alguno de estos manchas y tiene que ser de un cierto tamaño, ¿ok? Maimónides dice como el área que cubre como 36 pelos, es como una estampita así de postal, más o menos este tamaño. Entonces la persona tenía que presentarse no ante un médico, un dermatólogo, sino ante un Kohen. El Kohen es quien puede ver esa mancha y tiene que ver si es o no es en realidad tzarat. Hay algo interesante aquí. Digamos que si el Kohen no era una persona estudioso, entonces podría verlo un sabio, pero el único que podía declarar que era impuro era un Kohen. Esa es la ley. Entonces, si la persona aparece en su piel una de estas manchas, dice, Vera'ah HaKohen et hanega be'or habasar, y el Kohen deberá observar la afección en la piel de la carne, Vese'ar banega hafach lavan, y el pelo en la afección se ha vuelto blanco. Umare hanega amok meor besaro nega tzarat hu. Entonces dice, el aspecto de la afección es más hondo que la piel de su carne. Afección de tzarat es vera'ahu hakohen vetime oto. El Kohen lo mirará
y lo declarará impuro. Entonces en este pasuk la Torah está hablando de algo que de una vez puedes determinar que la persona tiene tzarat. ¿Y qué es? Si hay 2 pelos dentro de esa afección que previamente eran negros o su color natural y se convirtieron en el color blanco, entonces la persona tiene tzarat. Pero dice la Torah, ואם בהרת לבנה היא באור בשרו ועמוק אין מראה מן האור ושערה לא הפך לבן והזכיר הכהן את הנגע 7 ימים. Y si es una mancha brillante blanca en la piel de su carne, pero su aspecto no es más hondo que la piel, y el pelo no se volvió blanco, entonces el Cohen confinará la afección por un periodo de 7 días. O sea, tiene que entrar en cuarentena. Entonces, en este caso, los pelos no se han convertido en blanco, porque esto vimos en el pasuk anterior, era una forma de saber definitivamente que era tzarat. Y no hay un parche de piel sana dentro de la lesión. Entonces, en este caso, dice la Torah, el Cohen debe poner la persona en cuarentena durante 7 días. Durante este tiempo, el Cohen no debe verlo para que el Cohen puede después discernir si la lesión se ha propagado durante este tiempo. Y la persona que está en cuarentena se considera como ritualmente contaminado, de la misma forma que vamos a ver más adelante una persona que tiene tzarat. Después dice, ¿qué hace después de los 7 días? Vera'ahu ha-kohen b'yom ha-shvi'i, v'hinei ha-nega amad be'einav, lo fasfasa ha-nega be'or, v'hizkiro ha-kohen 7 yamim shenit. Entonces, después de 7 días, el Cohen debe observarlo y dice, he aquí que la afección ha permanecido en su aspecto y la afección no se ha extendido en la piel. Entonces el Cohen lo confinará por segunda vez durante un periodo de 7 días. Nosotros entendemos lo que es esto, la cuarentena, porque lo vivimos hace unos años. Pero esa idea de cuarentena ya vemos que existe en la Torah. Entonces en este versículo la Torah está diciendo que en el 7º día viene y ve, número 1, que la lesión es igual en su apariencia, o sea, el color es igual. Número 2, la lesión no ha crecido y no ha propagado en la piel. Número 3, que no hay pelos que anteriormente estaban oscuros y ahora son blancos. Y número 4, no ha aparecido un parche de piel sana dentro de esta lesión. Entonces, básicamente está en la misma situación que antes. Entonces hay que esperar otros 7 días para ver si va a haber un cambio. Pero de esto entendemos, si la lesión sí ha propagado y está cubriendo más de que antes, o pelos que anteriormente estaban oscuros están ahora blancos, o ha aparecido un parche de piel sana dentro de esta lesión, entonces ahí mismo el Cohen debe pronunciarlo contaminado y él tiene tzarat. Pero si la lesión se ha reducido, entonces si hay otros signos que ya se mejoró, entonces el Cohen en este caso debe pronunciar a la persona pura. Esto es realmente un
overview de la ley, solo para que tengan un poquito de entendimiento aquí en este Humash. Hay tablas de cómo diagnosticar diferentes casos de tzarat, y ahí pueden ver todas las diferentes posibilidades y qué hay que hacer. De hecho, en las leyes del Rambam, de Maimónides, entonces él entra en mucho detalle de cómo pronunciar y entender todas estas leyes. Con esto hemos terminado el Humash de hoy.